noches, amigos de El Expreso con Néstor Laure. Está aquí con ustedes nueva vez para compartir unos minutos con ustedes a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube El Expreso con Néstor Laure. Recordarle que la revista nos llega gracias al patrocinio del Centro Arenero Pérez Cueva, con todo tipo de materiales para la construcción, así como de Rápido Auto Part, con todo tipo de repuestos para su vehículo en la ciudad de New York, en el Bronx, atendido por su gerente propietario Ponciano Ferrera Sterling. Rápido Auto Part, con todo tipo de repuestos para su vehículo. Bueno, el panorama cambia en un saltiamén. El pasado 19 estábamos en las elecciones, Luis Abinader ganó las elecciones y ya hoy estamos hablando de una convocatoria por parte del presidente electo Luis Abinader Corona a los principales partidos de oposición, llámese Abel Martínez y Leonel Fernández. Se va a haber una reunión con ellos, uno en la Casa Nacional del PLD y otro en la Fundación Funglobal, que preside el doctor Leonel Fernández. El presidente ha hablado desde su reelección de el propósito de la reforma constitucional. Y ha dicho él con claridad que él no pretende reelegirse, pero que sí es necesaria una reforma a la Constitución de la República que había sido postergada por su gobierno, hay que decirlo. Bueno, el tema de la Constitución siempre será un tema. Un tema porque los gobernantes de turno, una cosa dicen cuando están en la oposición y otra es cuando están gobernando. Aunque el presidente, ¿verdad?, haya sido claro que él no se va a reelegir y que incluso está convocando también para hoy a los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, con el propósito también de que ellos entiendan que él no se va a reelegir y que pueden buscar su candidatura desde ya, diríamos. Pudiera haber un presidente atípico en este tema, ¿verdad?, que pudiera surgirle. En política nada se descarta. Pudiera ser que el presidente Luis Abinader, yo voy a creer por el momento en su palabra, y ojalá y eso sea así para el bien del pueblo dominicano, porque desde que el tema de la reelección se propone, inmediatamente surge una división en el liderazgo político opositor. Y de manera interna también se crean situaciones desfavorables con lo del continuismo. El país necesita seguir hacia adelante, el país necesita que las condiciones económicas, la deuda social acumulada que tiene el país durante décadas es muy profunda, porque aquí hablamos todavía de gente que viven en indigencia, en pobreza extrema. Y eso no es más que a veces no, eso no es más que las aspiraciones desmedidas de la clase gobernante, que quiere satisfacer todos sus problemas desde el palacio presidencial y desde las instituciones públicas de los ministerios y las direcciones generales.
tiene que haber, digo yo, un gobernante que sea sincero, que lo que diga lo cumpla. Porque partiendo desde el mío, yo le voy a decir, el doctor Balaguer, que era un amante del poder, siempre decía que él no se iba a reelegir. A medida que el tiempo iba pasando, entonces se cambiaban los discursos, eso iba a depender del pueblo. Y así, ¿verdad? El presidente Luis Abinader sabe que la última lucha con el propósito de Danilo Medina querer reelegirse por un periodo de 4 años más le fue imposible. Le fue imposible porque, independientemente de que no se tenía la mayoría, en este caso Luis Abinader pudiéramos decir que lo tiene todo y que no necesita convocar a nadie para reelegirse y convocar a la Asamblea Nacional. Pero ese no es el tema, porque independientemente que se tenga la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, el único soberano que tiene el pueblo dominicano es su soberanía popular. Y por eso creo que él, de manera inteligente, de manera sabia, a su convocatoria lo primero que hace es convocar al liderazgo de la oposición. Y él ha empezado a hablar de los temas que piensa modificar la Constitución de la República. Hay uno de esos temas que ya ha habido una especie de respuesta como propósito a la modificación de la Constitución por parte del presidente Leonel Fernández. Y ha sido el tema de la independencia del Ministerio Público. Ese ha sido un tema que el doctor Fernández ha respondido, bueno, pero el Ministerio Público es independiente, porque el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, no puede designar la totalidad de los miembros del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su escuela del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene ya una carrera de que sus miembros, independientemente del Procurador General de la República, son por su carrera en el Ministerio Público, que son prácticamente inamovibles, a menos que usted no cometa una tropelía de la que se habla. Entonces el doctor Fernández le ha explicado que esa no es una razón para la modificación a la Constitución de la República. Lo de una reforma a los asuntos tributarios, eso es entendible, porque la banca internacional ya no soporta que la República Dominicana, con una base del ITEVI en un 15 o un 16%, que es la que tiene en esencia y no el 18%, pueda seguir operando, porque no vamos a poder cumplir con la deuda pública y los ingresos se irían a disminuir en este país. En esa parte es una razón elemental y que todos los gobernantes la han hecho. Ahora, si el pretexto es esto para meterlo de la modificación a la Constitución para postularse por un periodo más, también el doctor Fernández ha hecho su valoración. ¿Qué ha dicho el doctor Fernández? El doctor Fernández ha dicho que si él quiere que se modifique la Constitución para que un mandato por 4 años más se pueda reintroducir, primero habría que reintroducir la figura del referéndum. La figura del referéndum no existe en la Constitución de la República. Fue propuesta en una ocasión, pero eso no fue aprobado. Con la figura del referéndum introducida en la ley que se cree para la modificación a la Constitución de la República, bueno, entonces ahí sí, dijo el doctor Fernández, porque es al soberano que le correspondería otorgar ese poder al que pretenda, al gobernante que pretenda reelegirse, en este caso al presidente Luis Abinader.
Si es el referéndum el que determina con un sí o un no que usted se relija, bueno, ha sido el pueblo y el pueblo es el que manda. Esa es la otra forma que propone en caso de que se quiera hablar de ese tema, de la modificación a la Constitución, para habilitar al presidente Luis Abinader, que ya está, al igual que el licenciado Danilo Medina. Son temas que son muy neurálgicos. Hay una serie de otros temas mucho más importantes también para lo que tiene que ver con la reforma, el caso del Código Laboral, que yo quiero hablarle de eso, un tema especial porque el Código Laboral viene desde el año 1992, ya tiene 32 años. Yo creo que ningún código puede subsistir, ¿verdad?, más allá de 3 décadas sin que esto se plantee sobre una realidad social, sobre una realidad económica y sobre una realidad laboral. Pero esto vamos a esperar. Vamos a hacer una pausa para venir con otro tema de interés para todos ustedes, los amigos de la revista. Bueno, regresamos de nuevo para recordarle que la revista nos llega también gracias al patrocinio de Edesur Dominicana, una empresa de generación de distribución eléctrica, Edesur Dominicana. El Consorcio Azucarero Central Seporá, una empresa que trabaja día a día de manos con el desarrollo de esta región. Consorcio Azucarero Central Seporá. Bueno, decíamos anteriormente que el presidente, ¿verdad?, la reunión va a ser a las 8 de la noche en Funglode con Leonel Fernández y a las 9 en la Casa Nacional del PLD con Abel Martínez. Eso también es otra señal de importancia a la dirigencia local, a la dirigencia, porque hay mucho fanatismo, hay mucha prepotencia en el liderazgo político local. Hay gente que se creen dioses. Y fíjense cómo, ¿verdad?, el primer mandatario de la nación que ganó con el 57% de los votos en primera vuelta, lo primero que atiende precisamente en su agenda gubernamental de cara a lo que sería un periodo de 4 años es a la oposición. Porque la oposición quedó, diríamos, sobre todo el presidente Fernández quedó en un posicionamiento de importancia. Lo único que no logró el presidente Fernández fue la presidencia de la República, que es lo que aspiran todos a lograr. Pero el presidente Fernández tuvo un crecimiento de un 410% en las votaciones, de 300 y tantos miles de votos en las elecciones del 2020, logró alcanzar 1.245.000 votos. El PRM apenas creció un 15%.